Por análisis dimensional, deberías conocer que de acuerdo a su naturaleza podemos clasificar las magnitudes en dos grupos. Un tipo de magnitudes que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Recuerda que la magnitud tiene una definición que es todo aquello que nosotros podemos medir. La masa, el tiempo, temperatura, las fuerzas, es todo aquello que podemos medir. Ahora bien, de acuerdo a esta clasificación que antes mencioné, tenemos las magnitudes escalares, que son aquellas que las puedo representar con un número y se entienden perfectamente. Por ejemplo, la masa. Si yo mido la masa de una persona, 80 kilogramos por ejemplo, pues se entiende. Si a alguien le digo, oye, esta persona pesa 80 kilogramos, lo va a entender. Ahora, si yo midiera otro tipo de magnitudes, que son las magnitudes vectoriales, y yo le digo, oye, mira, ese cuerpo se está moviendo a 5 metros por segundo. Tal vez la otra persona me pregunte, pero ¿a dónde? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Sí, hacia la diagonal. Entonces aquí entra el concepto de las magnitudes vectoriales. Son aquellas que no solamente pueden ser representadas por digamos, una cantidad numérica, sino que necesitan también de una dirección. Y para ello vamos a estudiar el tema de vectores. Bien, un vector no es un ente matemático, ¿sí? Es decir, nosotros no vemos a los vectores así físicamente, no los vamos a ver a los vectores porque digamos que son una parte abstracta de la matemática, no los vemos pero sabemos que están presentes en el fenómeno. Y pues este ente matemático está representado por un segmento de recta direccionado. ¿Y a qué me refiero con un segmento de recta direccionado? Es, bueno, una flecha. ¿Sí? Así en pocas palabras, un vector se representa por una flecha que tiene dos características. Tiene un módulo, que es el tamaño del vector, y una dirección, que es el ángulo con el que está direccionado el vector con respecto al eje X positivo. Mira, vamos a ver un ejemplo. El primer paso para nosotros comprender vectores es tener un eje de coordenadas, ¿sí? Anótalo, un eje de coordenadas como primer paso. Nuestro eje de coordenadas puede estar en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Cuando estamos trabajando en 2 dimensiones, trabajamos el plano XY, que es lo más habitual. Y cuando trabajamos con 3 dimensiones, utilizamos el plano XYZ. Bien, en nuestro caso, vamos a analizarlo. Nuestro vector desde el plano bidimensional XY. Mira, por convención nosotros solemos utilizar el X como el eje horizontal y el Y como el eje vertical, ¿sí? Ahora, el segundo paso es ubicar nuestro vector desde el punto de origen, recuérdalo bien, desde el punto de origen hasta, bueno, cualquier otro punto, ¿sí? Mira, voy a graficar aquí mi vector, ¿sí? Ahí tengo 2 puntos. Bien, voy a graficar ahí mi vector y ahí está mi vector. Y recuerda que te dije, ese es un segmento de recta, ¿verdad? Pero un vector no es solamente un segmento de recta, es un segmento de recta direccionado. Así que yo tengo que ubicarle su dirección. Mira, por convención también solemos utilizar que la dirección sale del punto de origen, ¿sí? Es decir, no ponemos aquí la flechita en el punto de origen, sino que solemos llevarla hacia afuera, ¿sí? Y es por eso que he dibujado mi flechita hacia acá. Bien, ahora sí. Como te dije, un vector tiene una dirección y esa dirección la obtenemos de la medida del ángulo que recorre desde el eje X positivo hasta el vector, ¿sí? En sentido antihorario. Y ese va a ser el ángulo de nuestro vector. Y pues el módulo de nuestro vector es el tamaño del vector. Mira, ahora, ¿cómo nos calculamos? Bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a trazar perpendiculares a los ejes, ¿sí? Y que son rectas perpendiculares que cuando, bueno, atraviesen este eje, tanto el eje X como el eje Y, formen 90 grados con dicho eje. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está, digamos, la dirección de nuestro vector, bueno, le vamos a llamar la cabecita de nuestro vector, ¿sí? Por convención, bueno, también a veces utilizamos términos un poco coloquiales,
como cabeza del vector, que es, digamos, la flechita que le da sentido, y la cola del vector como la parte inicial o el punto de origen, ¿sí? Por método, bueno, por un medio de mayor entendimiento se suele utilizar así, pero hay que tener en cuenta sobre todo el concepto físico. Mira, lo que nosotros vamos a hacer es trazar rectas perpendiculares, ya lo había dicho. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira, ahí estoy trazando la perpendicular, ahí está. Aquí debería haber 90 grados. Y ahora voy a trazar la recta perpendicular en Y, que debería estar acá. Bien, sí, voy a aumentarla acá un poco a Y para poder escribir ahí. Bien, ahora voy a tener lo siguiente, mira, voy a tener dos puntos, ¿sí? Uno que va a ser x sub 0, ¿sí? No le voy a poner valores numéricos, hay que pensarlo de forma física. Voy a ponerle x sub 0 y acá pues voy a ponerle y sub 0. Ahora tengo dos valores, ¿sí? Que lo voy a escribir aquí cartesianamente. Se me lenguó la traba. Bien. Y lo vamos a escribir de esta forma. La coordenada en x y la coordenada en y, ¿sí? Miren, en este punto x es x0 y en este punto de acá, recuerden, 90 grados perpendicular al eje, va a ser y0, ¿sí? Y su respectiva unidad, recuerda que estamos hablando de magnitudes. Bueno, en este caso la unidad le vamos a simbolizar con una letra U. Ahora bien, yo tengo ya los puntos finales del vector. Sé que este vector está trazado desde el punto 0 hasta un x0 y un y0, ¿sí? X sub 0 y y sub 0. Ahora bien, ¿cómo calcularía el módulo? Mira, si te das cuenta, esto es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo calculamos el módulo de un, bueno, la hipotenusa en este caso de un triángulo rectángulo? Recuerda que el módulo es el tamaño de mi vector. Así que si tengo digamos, una distancia acá, otra distancia acá, tengo sus medidas, entonces yo puedo calcular cuánto es el módulo o el tamaño de este vector, ¿sí? Y sería aplicar Pitágoras, ¿no? Sería el módulo, que vamos a ponerle de nombre el vector A, que recuerda, un vector se representa con una barra horizontal o una flechita arriba para indicar que es un vector y diferenciarlo de las magnitudes escalares. Bien, entonces, mira, si yo tengo mi vector y deseo calcular el módulo, entonces voy a decir, mira, el módulo lo vamos a representar como el vector con su flechita entre dos barras, ¿sí? Casi, bueno, como el valor absoluto, ¿sí? Y mira, el módulo al cuadrado va a ser igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿sí? Esto no es nada del otro mundo, esto es Pitágoras, ¿sí? Este es el famoso teorema de Pitágoras. Así que nosotros podemos sacar una expresión general para los vectores, para el módulo de los vectores, que sería el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada, vamos a escribirlo acá, la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado, es decir, la componente en x al cuadrado, y la componente en y al cuadrado. Y bien, antes yo te había hablado que podemos utilizarlo también en forma tridimensional. ¿Qué pasa si tengo un eje tridimensional que está saliendo por acá, que sería el eje z? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a aumentar más z al cuadrado, ¿sí? En el caso que trabajemos con un eje tridimensional, le aumentamos más z al cuadrado dentro de la raíz, obviamente. Bien, ahora, ¿cómo yo calcularía la dirección de mi vector? ¿Sí? Vamos a calcularlo acá, vamos a hacerlo acá. Mira, si te das cuenta, esto es un triángulo rectángulo que voy a dibujarlo acá. Yo conozco este lado, que bueno, es mi módulo, ¿sí? Vamos a ponerle módulo. Esto sería mi distancia y sub 0, y esto sería, digamos, mi distancia o medida, bueno, ya que estamos trabajando con medidas, x sub 0. Esto sería lo que mide x sub 0, esto sería lo que mide y sub 0 y esto sería lo que mide mi módulo. Ahora bien, ¿yo cómo calcularía en ese caso mi dirección? Pues de la siguiente forma, mira. Recuerda que este ángulo que se forma acá es este ángulo que yo coloqué acá, ¿sí? Así que ese ángulo yo puedo expresarlo de esta forma. Si conozco mi y sub 0 y conozco c sub 0, x sub 0, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente de mi triángulo rectángulo, entonces
es sencillo aplicar una razón trigonométrica en ese caso, ¿no? ¿Qué me relaciona cateto adyacente y cateto opuesto? Sí, yo sé que tú lo sabes. La tangente, exacto. Mira, la tangente de ese ángulo va a ser igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, que sería y sub 0, que es el cateto opuesto, y x sub 0, que sería el cateto adyacente. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, mira, yo tengo esto, pero no tengo el ángulo. Interesante. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Hay una operación trigonométrica que es, digamos, la inversa de nuestra tangente. Por ejemplo, tengo la tangente de un ángulo, tengo cuánto es la tangente del ángulo, pero no conozco el ángulo, entonces lo que yo voy a aplicar algo a lo que llamamos arco tangente. Arco tangente de este resultado sería mi ángulo. Bien, en las calculadoras, por si deseamos calcularlo también, lo vamos a encontrar de esta forma: tangente elevado a la menos 1. ¿Sí? Sería mi ángulo. Bien, perfecto. Y mira, bueno, aquí hemos trabajado con valores, bueno, que no son numéricos. Hemos trabajado con variables, x sub 0 y y sub 0. Y bueno, con ello hemos introducido dos conceptos que son importantes cuando vayamos a ver a mayor profundidad vectores y que siempre van a estar presentes, y son el módulo y la dirección. Espero haya sido útil.